Claro que sí. ¿Estás ahí, Luz? Hola. Hola. Buenas, hola, hola, sí, aquí estoy. Ningún hermano ha entrado. No, aún no. Falta un minuto. Sí, vamos a darle una oportunidad. Un momento, por favor. Voy a poner una musiquita, buscar la bocina. Tengo una aquí. Nuevo Pantene Pro Beaver. Dani dice que está buscando la señal. Lo que me trae que no haya nadie. Franklin está alguien que se llama Cristo, que sé que Cristo está aquí. Acaba de entrar Margarita Marlin. Saludos. Hola. Dios bendiga. Amén.
Ahí está Dani. Aleluya. Gloria a Dios. Estaba Gloria. en una reunión. Todavía estoy en la reunión, ahora pedí permiso. Muy bien. Para lo importante. Campiña de Cotuí, en un Wow. bosque. Aquí vamos a hacer un proyecto aquí de casas. Aleluya. Cotuí, muy bien. En la entrada de Cotuí. Levanto mis manos, Señor. Señor. Pido que tu viento sople. Que sople en todas las direcciones para bendecir este pueblo, Señor. Este pueblo tuyo que hoy escucha las palabras sabias. Viento gracioso. Sopla en mí. Espíritu, Sopla en mí. Espíritu Santo, sopla en mí. Sopla en mí. Sopla en mí. Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito hoy. Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito hoy. Espíritu Santo, sopla en mí. Sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. Santo, Santo, este viento que sopla ahora, Señor, sobre nuestras vidas, Señor. Sopla en mí. Sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. Gracias, Señor. Gracias por tu viento, Señor. Tu viento de paz. Tu viento que da tranquilidad. Tu shalom, Señor. Tu Espíritu Santo que circula por todos nuestros corazones ahora. Wow, Santo, Santo, Santo. Sopla, sopla, sopla. Ay, Santo, Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Oh, gracias, Señor, por tu bien. Oh, sanando, restaurando, limpiando corazones, Señor. Espíritu Santo, sopla aquí. Gloria a Dios. gracias, Señor. Bendito sea, Señor. Bendice, Señor, tu pueblo. Bendice tu grey, Jesús. Haz de nosotros y en nosotros tu obra. Se manifiesta, Señor, la gloria del reino sobre nosotros en este día, trayéndonos paz, Señor. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento sea derramada en cada persona que en este momento abre sus oídos permeabilizados para tu palabra, Señor. Sacude los corazones, las conciencias. Edifica, Señor, nuestras vidas con tu palabra en este día.
haznos partícipe del plan de salvación. Pon gozo en nuestros corazones, Señor. Aliéntanos con tu palabra en esta tarde. Que cada persona que escuche tu palabra en esta hora, Señor, sienta el cambio, la transformación de vivir en el Espíritu, de entender las cosas espirituales, de conocer del Padre, de conocer del Hijo, de conocer del Espíritu Santo. Edificándonos en esta hora con tu palabra, Señor, hacemos una cadena de amor, abriendo nuestros corazones, Señor, para que te siente en ello y seamos, como dice vuestra palabra, realmente seamos y podamos ser templo del Espíritu Santo y vocero del reino celestial. Padre, le pedimos esto en el nombre de Jesús en esta hora. Esta es su hora. Derrámese sobre nosotros en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a iniciar con el capítulo 23 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Tenemos cosas muy bonitas que ver aquí, muy hermosas. Debemos memorizar lo que hemos venido estudiando, que es una continuación, una prolongación de las últimas 4 clases. Hoy vamos a ver el desarrollo casi final del proceso de encarcelamiento de Pablo, no por parte de los romanos, sino por parte de los judíos. Por eso le pido su atención para que comprendamos muy bien los acontecimientos que ahora se van a narrar y que vamos nosotros a entender, si en la medida que el Espíritu Santo nos permita conocer el fondo de su palabra, la luz de su palabra. Adelante, Madre Luz. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 23. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Parada número 1. Ahí tenemos a Pablo frente al concilio judío. Todo el Sanedrín está reunido. Y Pablo comenzó a decir algo que a los jefes de la iglesia, como muchos jefes de iglesia hoy en día, le molesta. Cuando él dice: yo con plena conciencia. O sea, yo estoy consciente del servicio que yo prestaba al Señor. Decir eso es decirle a ellos que no tienen tanta conciencia como él del servicio a Dios. Es lo primero. Y lo segundo es, creo que se parece mucho a estos tiempos, que en esa época los sacerdotes judíos y el pueblo judío en general tenían la visión de que solamente el sumo sacerdote podía hablar de esa forma, que era el único que tenía conciencia de quién era Dios y era el único que podía hablar con Dios y el único que podía servirle a Dios. Eso se manifiesta todavía en las iglesias de hoy cuando nosotros no tenemos iniciativa ni participación libre para ayudar a nuestras iglesias a crecer. Si el sacerdote o el pastor no da el permiso, el visto bueno, ya eso no se puede hacer porque el que sabe es ese. Y cuando Pablo dice eso, está diciendo: yo también sé
cómo debo servirle al Señor. Y le he servido. O sea, yo también tengo el derecho de servirle al Señor, de predicar al Señor. Yo tengo el derecho de hacer lo que estoy haciendo. Eso es lo que Pablo ha dicho en pocas palabras, que son muy pocas porque le he dicho siempre que en esa época el idioma no tenía tantas palabras como hoy. Pero como usted se concentra, decir, ¿por qué al decir eso le pegan? ¿Por qué le dan por la boca? Porque dice Pablo que es una ofensa eso. Porque justamente el sumo sacerdote era el único que podía acercarse a Dios. Acuérdense que ya vimos en varios estudios que hemos hecho de que el sumo sacerdote entraba y hacía el sacrificio por los pecados del pueblo. Y él era el único que podía entrar al altar en el área del Santísimo. Él era el único que podía entrar al área del Santísimo en el templo y pedir perdón por los pecados de los hombres y todo, y los sacrificios y todo era él, porque él era el representante de Dios. Él simbolizaba a Dios en su mundo. Y entonces Pablo dice, escrito está. A un príncipe de tu pueblo no puede ofenderlo, porque era un Dios. Y así muchos líderes religiosos en todos los estamentos de las religiones tienen el concepto todavía clavado que ellos son los dioses que representan a Dios en la tierra y más nadie. Es por eso que Jesús usa aquella palabra que vosotros sois templo del Espíritu Santo. O sea, también nosotros tenemos el derecho y el deber, y lo hemos predicado mucho eso, para que lo entendamos. Dios no pertenece a nadie y es de todos. Dios es de todos y de nadie en particular. A eso vino Jesús a enseñarnos. Entonces, recuérdese que Jesús predicaba sin la autorización de ese concilio. Y cuando Pablo dice eso, lo está diciendo delante de muchos de los que estaban ahí cuando crucificaron a Jesús y de los que pidieron la crucificación de Jesús. Una autonomía en la relación con Dios. Una individualidad en la relación con Dios. Esa es la ofensa que hay allí. Una ofensa que para ellos era inaceptable, porque esa era la autoridad y la ley. Y eso fue que vino Jesús a romper con eso. Pero en la parte un poquito más abajo de los últimos versículos, hay algo muy llamativo. Repítelo, hermana Luz, donde dice Pablo, un príncipe de tu pueblo, y sigue leyendo a donde hicimos la parada. Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Ahí. No sabía que era el sumo sacerdote. No sabía que era el representante de Dios en la tierra. Quizás lo dice con respeto y quizás lo dice con un poco de ironía. Pero lo importante que nosotros podamos ver en esto, si están reunidos y Pablo está frente a ellos, el sacerdote tiene una vestimenta totalmente diferente a todos, un asiento central ante todos. ¿Por qué Pablo dice que no sabía qué era si está ahí al frente? Es justamente ese testimonio que nos da la palabra de Dios en esos versículos, que nos dicen que el problema de Pablo era un problema visual. Pablo no podía distinguir bien a las personas. Por eso siempre andaba con personas al lado, con ayudantes al lado, que le ayudaran a cargar los libros, que era su maleta, y que le ayudaran a moverse porque él no veía bien. Incluso en Gálatas, Pablo le dice a los Gálatas, mira que escribo con letras muy grandes, porque ya él no estaba viendo bien. Tal parece que después que cayeron sus escamas de los ojos, él quedó con cierto problema que fue agudizándose. Se fue agudizando. Lo que le da un valor extraordinario a Pablo. No se sentó a decir que ya él no veía. Él siguió moviéndose. Sin embargo,
Nosotros estamos llenos de hermanos en el Evangelio, en las religiones evangélicas y católicas, en las religiones menonitas, en las religiones ortodoxas, en todas las religiones. Estamos llenos de creyentes que tienen fortaleza física, buena visión, buen estatus social, buen escalafón de vida. Lo tienen todo, y apenas van el domingo al culto o a la misa. Y ni siquiera en su casa, ni en su casa se habla del Señor. Y cuando se habla del Señor, es por pura coincidencia, por puro accionar de una conversación. Pablo nos da un ejemplo. Nos dice, todos estamos autorizados. Todos somos autoridad en el Señor. Es lo primero. Y lo segundo, nada, absolutamente nada físico puede ser un impedimento para nosotros predicar el Evangelio. Todo lo contrario. Mayor es la corona en el reino cuando el sacrificio nuestro es de tal envergadura que podemos vernos sin piernas, sin brazos, o sin ojo, o enfermo. Hay hermanos que mueren predicando el Evangelio, aún con cáncer. En estos días, hace unos pocos días, 10 o 15 días, murió un hermano que yo lo estuve atendiendo, y aún con su cáncer consumiéndolo. Usaba una palabra que vamos a ver ahorita, predicando el Evangelio, hablando con la fortaleza, con mucha fortaleza de Cristo Jesús. Y tú que te sientas complacido, que lo tiene todo, se te olvida que todo lo que tiene pasa, más en algún momento vas a tener que rendir cuenta de lo que hiciste en favor de lo que conociste. Y lo que conociste fue el plan de salvación. ¿Con qué, a quién y cómo ayudaste a entenderlo? Continuemos. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Parada 2. Noten la habilidad que el Señor pone en Pablo. Cuando sucede eso, ya Pablo está dando testimonio de su prédica, porque la acusación es que anda predicando en contra de Moisés, en contra de la ley, en contra del templo. Esa es la acusación. Ya ha pasado eso. Entonces él descubre cuando está hablando que ahí hay fariseos y saduceos. Y él es de formación farisea. Y él sabe en qué creen los fariseos y en qué no creen los saduceos. Inmediatamente se lanza con un discurso al estilo fariseo. Yo soy fariseo, hijo de fariseo. O sea, soy un fariseo con herencia y con formación. Inmediatamente se produce un choque allí, porque la acusación a Pablo, si se lleva a cabo de ese punto de vista del testimonio de él de que se le apareció una luz, estarían los fariseos, si no lo defienden, negando su propia filosofía, su propia teología de la existencia de los ángeles
y de la resurrección. ¿Qué es lo que Pablo está predicando? Dice, me presentó una luz. Y él habla de la resurrección. Y habla de ángeles. Y habla de hermanos de buen testimonio. Entonces, si los fariseos aceptan que ese sea un elemento de condena para Pablo, se estarán condenando a todos ellos tarde o temprano. Por eso se armó un alboroto y un párate ahí. O sea, comenzaron a discutir uno con otro inmediatamente. Pero no es una discusión verbal, porque aunque allí estaba el concilio reunido, también había parte de la chusma, que es el elemento que usa el concilio para aplastar. Para no embarrarse las manos, pone a otros a embarrar las manos. Entonces, por eso, en esa inspiración que da el Espíritu Santo a Pablo, Pablo acaba de ganar una buena parte de la asamblea que lo está juzgando. Comienza a neutralizar un grupo y lo pone a discutir a ellos uno contra otro, ya no a favor de Pablo, sino de lo que Pablo dice. Si es cierto o no es cierto. Pero ahí, como están en grupo, se armó el alboroto en gran altura. Entonces, tiene inmediatamente que las autoridades romanas, espérate, no pueden tocar a este hombre porque este hombre ha dicho ya que eres romano, y romano de nacimiento, lo vimos en el capítulo anterior, en el 22, que dijo la autoridad, yo compré esta ciudadanía y tú, si yo no la compré, yo soy de origen romano. O sea, que hay que tener cuidado, por eso entran y sacan a Pablo con muchos soldados de ahí y dejan a esa gente matándose uno con otro. Porque esa gente estaban todos los grupos judíos de la fe judía, estaban llenos de demonios. Ellos no aceptaban nada de Jesús. Y todo el que rechaza a Cristo Jesús tiene su altar endemoniado encima, aunque lo niegue y no lo crea, ya sea por ignorancia, por falta de información o por dedicación. Por eso cuando se menciona a Jesús donde no hay creyente en Jesús, inmediatamente se produce una reacción fuerte, dura, una reacción inesperada. Y a uno lo miran como un elemento extraño, molesto, raro. Continuemos. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Parad. Ahí hay una parada que quise hacerla por el momento en que el Señor se dirige a Pablo y la forma en que se dirige. ¿Quién de nosotros no ha tenido problema en este mundo? ¿Quién de nosotros no tendrá problema y seguirá teniendo problema en este mundo? Hasta para morir tenemos problemas. ¿Quién de nosotros puede estar exento de dificultades? ¿Cuál de nosotros no ha pasado por un momento de tristeza, de pena, de agotamiento, de cansancio? Con deseo de abandono, de sentarse. ¿A cuál no se le ha cortado la vía feliz de la vida? En un momento determinado. ¿A quién no se le han quemado los entusiasmos? ¿Quién de nosotros no ha sufrido? Pablo está en medio de un sufrimiento. Acaban de darle una trompada en la boca. Lo están amenazando de muerte. Lo van a matar y él lo sabe. A él se le profetizó eso. Y el Señor le dijo en el templo, Pablo, ¿qué haces ahí? No te van a oír. Señor, pero yo soy uno como ellos. No te van a oír, Pablo. Entonces, no solamente tiene Pablo la carga del golpe de la muerte que le espera, la persecución, la dureza de su hermano, sino que tiene un dolor en su alma que lo deprime, lo tumba. Se van a perder.
se van a perder, no aceptan a Cristo Jesús. Ese es el afán de Pablo en sus cartas, que los hermanos evangélicos fundamentalmente tienen que entender. Pablo tenía el afán de que su pueblo no se perdiera. Quería que vieran que él era uno igual que ellos, más que ellos, era un perseguidor, era un duro, que consentía en muerte de los cristianos, que los perseguía, que los buscaba. Pero que ahora el Señor se le apareció y Pablo quiere que vean que sí, que es cierto que existe Cristo Jesús, que es verdad que resucitó, que él lo vio, que se le apareció y le habló, que lo llevó donde un señor llamado María que le tocó los ojos y le tumbó escamas de los ojos en oraciones, que le habla, que lo dirige, que le profetiza con otros hermanos, que Jesús es cierto. El afán de Pablo es el afán que tenemos nosotros, conocemos el Evangelio, para que nuestra familia conozcan del plan de salvación. El afán de Pablo es el mismo afán que tiene un padre por sus hijos, para que no se le dañe, no se le pierda. Es el afán de todos nosotros, repito, para que nuestra familia estén en el Evangelio, que entiendan, que comprendan a Cristo Jesús. Pablo tenía el corazón destruido. No me entienden. Pablo tiene la verdad en sus manos, pero no resplandece la verdad sobre el pueblo judío. Y el Señor se le aparece. Y al igual que a ti y que a mí, en momentos de dificultades, de lucha, de depresión, de tormento, en momentos de dificultades, el Señor nos dice, ten ánimo. Eso significa, yo tengo el control, sigue adelante, levántate, no temas, continúa. Fuerza, no te desmayes, no te caigas. Yo estoy contigo. Hermano, hermana, si en este momento hay dificultades, y si no lo hay, mañana habrán dificultades. Y si te pones a orar, va a escuchar en tu conciencia la voz del Señor que te dice, ten ánimo, porque yo estoy contigo, porque Él lo dijo, yo estaré con vosotros todo el tiempo, no una parte del tiempo, y no cuando tú estés contento, sino todo el tiempo. Hermano, tú y yo somos Pablo, hermana. Si es que estamos dentro del Señor y estamos predicando al Señor, Él nos dice, tengamos ánimo. Él conoce todo lo que está pasando. Lo que tenemos que entender es que las dificultades son las que nos forman el carácter. Las dificultades nos dan la formación. Las dificultades nos dan la fortaleza, el conocimiento, el razonamiento y la lógica de las cosas. Por eso el Señor nos dice, ten ánimo. Ten ánimo. Esa palabra se repite muchas veces en la Biblia. Esa palabra lo usaba Jesús de una forma o de otra. Cuando Pedro iba a las aguas, lo que le dijo fue, ven, eso significa anímate, anímate, ven. Ten ánimo, anímate. A ti el Señor te dice esta tarde, ten ánimo. Todo tiene esa solución. El problema de hoy es la historia del mañana. Y la historia del mañana es la fortaleza y el conocimiento del hoy. Nos estamos preparando para cada día soportar más sin dañarnos. Entonces, hagámoslo de Pablo. Tengamos ánimo. Nunca se dobló. Continuó. Continuemos nosotros ahora. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo.
Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él. Y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Parada. ¿Están oyendo eso? Ustedes recuerdan cuando dimos en el libro de San Juan la crucifixión de Jesús, que los judíos dijeron que caiga la sangre de ese sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ustedes están oyendo que más de 40, dice, se juramentaron en maldición. Se maldijeron si no cumplían con el proyecto que tenían. Ellos mismos se maldijeron. Van a los ancianos y a los sacerdotes, le dicen que se han maldecido y que lo necesitan así maldito a ellos, y ellos, los ancianos y los sacerdotes, también aceptan la maldición y se preparan a cumplir con ella. Díganle que saquen a Pablo, que usted quiere hablar con él otra vez, que lo vamos a encargar de leer el camino. Y ellos, los sacerdotes y los ancianos, admitieron eso. Lo que significa que ese es un pueblo que está maldecido por sí mismo. Por sí mismo están maldecidos ellos. Nadie lo está maldiciendo, son ellos que se han maldecido. Ese es un pueblo maldito. Ellos lo han dicho y lo han hecho. Gente del pueblo, más de 40, van a los sacerdotes y a los ancianos. Se estaban todos allí. Súmense al plan nuestro. Ustedes lo que tienen que hacer es convocar otra vez y nosotros lo matamos. Insólito. Insólito. Ese es el pueblo de Dios que mucha gente anda diciendo que ese es el pueblo de Dios. Hoy somos locos. ¿Cómo usted se atreve a decir que ese es el pueblo de Dios a esta altura de juego? Con esas cosas que están dichas ahí. Todo depende de la luz con que se busque la verdad. Esa es la realidad. Si usted busca con la luz de salvaguardar ese pueblo que a usted no lo han autorizado para eso, ahí sí usted lo tiene común. Y como decía yo el día pasado, cuando habla conferencia en el Templo del Calvario, hay gente que mira las señales, que mira las cosas con un ánimo de protección materna o paterna, buscando una excusa que justifique ante el Señor la maldad de los otros. Estamos locos. El Señor no acepta excusa, acepta arrepentimiento, no excusa. Las excusas son la justificación de lo malo. El Señor, nadie puede justificarle lo mal hecho. El Señor acepta arrepentimiento y ese pueblo nunca se ha arrepentido. Y si alguien piensa lo contrario, que me lo demuestre desde el punto de vista bíblico. Yo estoy dispuesto a eso. Porque ahí hay un complot planificado por la claque de la calle y admitido y contribuido con la supremacia del judaísmo. No dice el sumo sacerdote, los sacerdotes y los ancianos, todos estaban ahí. Nos juramentamos con juramento de maldición, pues quedaron malditos porque no pudieron matar a Pablo. Quedaron malditos. El Señor no le iba a permitir que mataran a Pablo, y mucho menos a gente endemoniada.
que querían ver derramar la sangre de los creyentes. Repito, si alguien tiene algo contrario a lo que yo estoy diciendo, o conoce a alguien que me lo sirve en bandeja de plata, con esa cita que están ahí, y con la muerte de Jesús, en el juicio, cuando Pilato tiene a Jesús y lo saca, que me lo saque, esas citas, y estas que estamos leyendo ahora, el libro de los Hechos, capítulo 23, nosotros hemos jurado por maldición, hemos maldecido, y ustedes tienen que contribuir con la maldición. Oh sí, nosotros vamos a contribuir con la maldición también. Vamos arriba. Todos se maldijeron. Por eso yo siempre he dicho a ustedes, la religiosidad es la puerta de entrada al infierno. Ahí está manifestado eso. Continuemos. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven, que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Parado. Aquí hay varias cosas que tenemos que poner atención, mi hermano. Primero, es la primera y única vez que se habla de la familia de Pablo. El hijo de una hermana de Pablo. Es la primera vez que se menciona eso. ¿Por qué es la primera y única vez que se menciona eso? Por lo que yo le vivo diciendo a ustedes, la Biblia no es un libro de redacción para historia. Aunque estamos hablando de un acontecimiento histórico, como historia no tiene valor. La historia es el movimiento de la humanidad. Y aunque en el movimiento de la humanidad hay una buena parte de ella que participa de las cosas del Señor, las cosas del Señor no son parte de la historia de la humanidad. Las cosas del Señor son parte del plan de salvación que es eterno, no tiene historia, es presente siempre. Por eso yo critico tanto las prédicas que comienzan dando historia del pueblo de Israel. A nadie le interesa la historia de ninguna humanidad. Le interesa la historia, si quiere hablar de ella, del plan de salvación. Para eso está escrito la Biblia. No para dar historia, ni geografía, ni nada parecido. Es para hablar del plan de salvación. Fíjense que ni siquiera de Jesús hay mucha narrativa de sus orígenes familiares. Apenas aparecen así: no es el hijo de fulano, no están con él nuestros hermanos. Pero no hay una descripción total de estas cosas. A pesar de que en esa época, como una herencia de Medio Oriente entero, no de los judíos, se acostumbra a hablar del árbol genealógico de las personas. Y a pesar de que Pablo dice: yo soy judío, hijo de judío, ahí se queda. Comienza a hablar del testimonio de Cristo Jesús. Porque lo importante no es enfocar a las personas y sus hechos, sino Jesús y su sacrificio en la cruz.
Cuando los religiosos, las religiones comienzan a usar la palabra de Dios para dar explicaciones geológicas o tecnológicas o históricas o de cualquier otra índole que no sea de fe, están perdiendo el horizonte por el cual se crearon esos libros. Esos libros son inspiración del Espíritu Santo, no de hombre. Los hombres le escriben, pero no lo hacen. Eso que podemos llamar ahora historia, no está hecho por hombre, es la historia de la salvación, que es una historia espiritual, no tiene que ver con hombre, sino para hombre, para la humanidad, para el ser humano, hombre y mujer, para el ser humano. La historia de la salvación es para la humanidad, no para engendrar conceptos humanos dentro del proyecto de salvación. Cuando yo digo hablar de límite, que el pueblo de Israel tiene que ir de tal sitio a tal sitio, su límite geográfico, que había tal río, que había... ¿Y a quién rayo le importan esas cosas? Lo que tenemos nosotros que atender es quién vino por nosotros a darnos salvación. Y cuando vemos quién vino por nosotros a darnos salvación, entonces, ¿quién se negó a aceptar el plan de salvación? Hasta el día de hoy. ¿Quién se ha negado a aceptar el plan de salvación? Ahí sí estamos hablando. Por eso ahí no hay detalle de los hermanos de Jesús, ni de muchos detalles de María, ni de José, ni de nadie. El detalle de Cristo Jesús, porque estos libros se escribieron para que conozcamos el anuncio de su venida y su trabajo en este planeta y su partida. Solamente para eso se escribieron esos libros. De Cristo Jesús, para Cristo Jesús. Para que nosotros conozcamos bien. Y ahora tenemos algo más que decir. Un hijo de la hermana de Pablo. Señores, ¿y dónde estaban los hermanos creyentes que mandaron a Pablo al templo? ¿Dónde estaban los que dijeron, vete y hablo frente al templo, lo agarraron preso? ¿No han notado que Lucas no cita ninguno? Que nunca se aparecen, al igual que con Jesús. Nunca aparecieron. Solo Juan y las tres Marías. El cristiano en lucha sufre de abandono. Por eso es que el Señor se le presenta y le dice, ánimo, no tema, yo estoy contigo. Ánimo, Pablo, tiene que ir a Roma. Entonces ya Pablo sabe que no le va a pasar nada, que él va a llegar a Roma. ¿Cómo va a llegar? Él no sabe, pero va a llegar a Roma. Ánimo en medio del problema, que va a ir lejos conmigo. Yo te llevo lejos, Pablo. Ánimo. Porque la iglesia del Señor esconde su rabo entre las piernas cuando hay problemas en los verdaderos cristianos. Lo dejan solo. Esa es una ley en el pueblo de Dios. Abandonan los hermanos, se olvidan de los hermanos. En ningún momento apareció nadie defendiendo a Jesús cuando lo iban a juzgar. Todo lo contrario, hasta Pedro lo negó. En ningún momento hay ayuda para Pablo. Todos se quedan atrás. Le tienen miedo al mundo. Le tienen miedo al mundo. Le tienen miedo al mundo. Le tienen miedo a la participación del mundo. Le tienen miedo al enemigo. Le tienen miedo al enemigo. De eso se trata. De una iglesia que teme lo que predica. No asume el riesgo de su prédica. Quieren que todo sea en algodón y lino, en vino y fiesta. Pero no es así. Porque aunque se sacrificó, tuvo comida y fiesta, y vistió lino y tomó vino, también supo sacrificarse.
Continuemos. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen en salvo a Félix, el gobernador. Y escribió una carta en estos términos. Párate ahí un momentito, Luga. Déjame la carta ahí, que se me quedó algo de los parada pasada. Okay. Noten que decía un hijo de la hermana de Pablo. Un hijo de la hermana de Pablo. Un familiar de Pablo. Y aquí menciona es la mujer. En la crucifixión de Jesús habían 3 mujeres y un solo hombre. La mujer es un estandarte del Evangelio. Mencionar una hermana de Pablo sin mencionar a su marido. ¿No? Una hermana de Pablo casada con fulano, no. Un sobrino de Pablo por parte de su hermano. Están privilegiando a la familia. Por eso es el afán del Evangelio de restaurar la familia. La familia tiene más valor que el concilio. La familia tiene más valor que la iglesia. La familia es el estamento primario para nosotros en el plan de salvación. Por eso Jesús dice, predica este evangelio aquí, o sea, entre su gente. El primer templo nuestro está en la familia, la primera lucha está en la familia. Nuestro reglamento de comportamiento como cristiano tiene que estar en la familia. La familia es quien nos proyecta a nosotros al mundo. Dime cómo te educaron y te diré quién eres. La familia, mis hermanos, es hoy la diana del enemigo. Ahí que está lanzando sus flechas. Porque si destruye la familia, lo destruye todo. Absolutamente todo. Y la guerra en contra de la familia en los momentos actuales es una guerra mundial. La tercera guerra mundial está dirigida a destruir la familia, no las naciones. La familia. Por eso los cristianos tienen que salir a defender la familia. Porque ese es el objetivo del enemigo, destruirla. Porque es el núcleo que formó el Señor para la sociedad. Y el que no tiene familia es un huérfano social. Y el huérfano social es un peligro en la humanidad. Porque carece de muchos sentimientos que son necesarios para entender el plan de salvación. En la familia se conoce el primer amor y el último amor. En la familia se conoce lo que es la participación, la actuación. La familia es quien nos amamanta, quien nos sostiene. Mientras Jesús estaba en sacrificio, solo su madre, familia, 2 mujeres más, Juan, estaban con él. Ahora Pablo, un sobrino, un hijo de la hermana de Pablo, se atrevió a meterse ahí donde estaba la autoridad, a decir lo que estaba pasando allí. ¿A dónde Pablo? Déjenme ver mi tío. Tío, está pasando esto. Pablo llama al soldado, llévalo a la autoridad. Y como ciudadanos romanos lo llevaron por eso. Porque tiene autoridad para eso. Pero ¿a quién está usando el Señor en el proyecto, en el plan?
a los otros hermanos de la iglesia. Está usando la familia. Por tanto, mis hermanos, cuidadito con chocar con la familia por causa del evangelio. Cuidadito con eso. Todo lo contrario. El evangelio es un centro de unificación y desarrollo y bendición de la familia. Si usted tiene problemas por ser creyente o cristiano con su familia, cuidado. Vaya al paso, muy al paso. Doble sus rodillas y entréguesela al Señor. Porque ahí donde usted está, comienza su proyecto de prédica. Y su prédica no comienza por lo que usted diga, sino por lo que usted haga, cómo lo hace, por qué lo hace. Esa es su prédica en la familia. ¿Cuál es su entrega a los demás? Así que el evangelio no es para discutir con la familia. Es para conquistar la familia para Cristo. Ahora sí puede continuar, hermana Luz. Bien. Y escribió una carta en estos términos. Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprehendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Parada. Miren, esa comunicación está muy clara. Ahí está justamente el Señor trabajando a favor de Pablo. ¿Quién está defendiendo a Pablo? Los mismos que defendieron a Jesús. Pilato, gobernador romano. No encuentro nada en este hombre por el cual se ha condenado a muerte. Ahora le dicen de Pablo, este hombre quería ser eliminado por los judíos por causa de ello. Este hombre no puede, este hombre es ciudadano romano. Ellos no pueden matar a este hombre. Eso es lo que está diciendo esa palabra. Pero te lo envío para que tú digas de qué lo están culpando a ellos, porque este hombre no puede, no tengo nada en contra de él, no hay nada en contra de Roma. Esto es un problema religioso entre ellos. Y no podemos permitirle que mate a un ciudadano romano por un asunto religioso. Pero te lo envío para que tú escuches a los judíos lo que dicen de él. Pero primero le advierte que es ciudadano romano y que él no encontró nada culpable. O sea, el poder político, el Señor lo está usando para defender a Pablo. ¿Por qué? Porque de la misma forma que en el concilio fueron fariseos, saduceos, sacerdotes y ancianos, bien pudo haber estado en un grupo de cristianos que ya era un buen grupo y presentarse allí y defenderlo. Sí, lo que él dice lo decimos nosotros. Aquí estamos todos juntos. Necesitamos que nos juicien a todos entonces. Ah, no. Entonces, pero como no tienen el valor de hacer esas cosas, el Señor lleva la vanguardia en la justicia de Pablo. Eso es todo lo que está pasando ahí. El Señor está dirigiendo el proyecto. Digo a Pablo, ánimo, tú vas para Roma. Esto le está defendiendo. Le está poniendo a su servicio 270 soldados a Pablo. A su servicio a Pablo.
para que lo cuiden. Se está moviendo el poder militar y político para salvar a Pablo. Pero ¿por qué hace el Señor esas cosas? No tiene dónde más apoyarse. Es una iglesia sometida, que es una iglesia que no se para a defender los principios que dice poseer, defender y proyectar y predicar. Hoy en día, la iglesia está por esos mismos caminos. Le decía en la conferencia que di en el Calvario el día 25 de mayo, que no se trata de quién me da de comer, de mano de quién yo como. Se trata de a quién yo le sirvo, quién es mi Salvador. Porque los hermanos defienden sin darse cuenta una carrera anticristiana solo por una dependencia nutricional, económica y socialmente. Nosotros no vinimos al Evangelio para defender naciones ni poblaciones. No vinimos al Evangelio a defender personas. El Evangelio para ser predicado y el único elemento de defensa para nosotros es Cristo Jesús. Ya verlo, hay micrófono abierto por ahí. Por favor. O sea, no se trata de dónde yo como, sino quién me da de comer. Ahí está Pablo, defendido por el Imperio Romano. Continúa. Por favor, cierren los micrófonos. Estoy llamando a Rivera y no contesta. Sigue. Bien. Y los soldados, tomando a Pablo, como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris. Y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron a la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era. Y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Amén. Para la final. Fíjese dónde lo manda al pretorio. Al pretorio, no lo manda a una celda, lo manda al pretorio de Herodes, lo manda para allá, que esté guardado y esté tranquilo, porque es un ciudadano romano además. Está siendo bendecido por el Señor, está siendo guiado por el Señor, está siendo orientado por el Señor y tiene que ir a cumplir una misión del Señor en Roma. Y para llegar a Roma necesita estar dentro del imperio y ya está dentro del imperio. Está en el pretorio, está dentro del imperio ya. A partir de ahí, Pablo pertenece al imperio romano. Terminamos ahí. Pregunta o reflexiones. Preguntas o reflexiones. Tiempo de preguntas o reflexiones. Ánimo, hermanos. Ánimo. Ánimo. Hubo alguien por ahí que pegó esa palabrita y le hicieron famosa en 2 días. Sí. Amén. Adelante. Sí, el pretorio específicamente en ese momento histórico, el concepto era el lugar donde vivían procurador, personas importantes, la autoridad romana. ¿Algún detalle sobre eso? Sí, ese es un tipo de fortaleza donde están guardadas las autoridades. Que no es una cárcel cualquiera, es una fortaleza. Es como decir ahora, es una cárcel de militares, paramilitares. O sea, ya están a otro nivel. Acuérdense que Jesús fue llevado al pretorio para ser juzgado
porque es una fortaleza, un lugar donde están las autoridades guardadas. Es como decir, que aquí en Santo Domingo, no, bueno, está preso en una cárcel desde el palacio, pero del palacio presidencial. Sí, Es eso es importante. una cosa así, sí. Ujú. La hermana Josefina Matrillé también tiene su micrófono abierto. Adelante, hermana. Sí, Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, amén, amén. Amén, amén. Comentar que uno de los personajes bíblicos es el apóstol Pablo, a quien yo admiro, valoro grandemente por su interés, por su tenacidad en enfrentar esa parte de cómo llevar el evangelio, de cómo regar el evangelio, para que también nosotros hoy podamos ser parte de esos privilegiados, ¿verdad? Que Dios ha elegido como hijos suyos, por nosotros haber aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Por eso yo valoro esa tenacidad de Pablo, ese empeño y cómo sacrificó todo al ser transformado de ser perseguidor a perseguido. Amén, ¿Verdad? así es. Amén. Y con problemas visuales muy serios, Así es. muy serios. Y parece que él le pidió muchas veces al Señor que quitara ese aguijón, pero el Señor le Sí, dijo, bástate mi gracia. y gracias. Así como tú estás, que tú tienes valor. Sí. Amén, así es. ¿Quién más? ¿Alguien más? Bueno, yo quiero dar un testimonio de, Adelante. Qué bueno. sí, de algo que justamente eso que decía el doctor de Pablo. Y em, yo estoy en Quebec, algunos saben ya, en Quebec. Y, y aquí esta es una de las ciudades, o sea, yo no había visto una ciudad con más iglesias, lo que es a Quebec y Canadá, iglesias católicas. O sea, inmensas, gigantes, preciosas, o sea, con una arquitectura bárbara, eh, o sea, y de años, o sea, viejísimas. Y aún así, con la historia que hay aquí y con todo lo que han vivido en este pueblo, yo tuve, por ejemplo, la experiencia esta semana de aquí, que uno conoce muchas personas. Y precisamente uno le va y me llegó el momento de hablarles. Sí, no, mira, porque aquí hay personas que viven en esta ciudad y que no han salido de aquí y que nunca han cogido un avión y piensan que Quebec es solo este es el mundo y que aquí todo es lo que hay, es solamente aquí. O sea, hay personas así en el mundo. Y estábamos en una conversación donde se llegó al punto de que, o sea, literalmente, ustedes no me lo van a creer, pero sí, yo escuché, o sea, de una persona, piensan que en Quebec viven como en una burbuja de cristal y que la temperatura y el clima está todo regulado por una institución. O sea, hay personas así y que aún teniendo la historia católica y toda esa historia, aún así fueron capaces como de decirme todavía no, que como yo creo, porque la Biblia le escribió a un hombre, que como yo creo que el hombre, que yo no sé cuándo, pero prefieren creer que es una burbuja de cristal. O sea, prefieren creer eso y no creer en la Biblia. Y entonces el doctor hablaba de que si la Biblia no es para historia, que si esto, y yo le explicaba justamente algo a sí mismo. Yo le decía, se lo decía a sí mismo, porque querían buscar en la Biblia cosas lógicas y me lo estaban rebatiendo así, o sea, fuertemente, ¿no? Que cómo va a ser, que cómo yo puedo creer que en la Biblia me dice esto y esto y esto. Entonces, la reflexión mía es que sí, que hay que seguir donde quiera que vayamos, eh, seguir expandiendo el testimonio cristiano, porque sí hay personas que, aunque ustedes no lo crean, tal vez en República Dominicana tú vas a cualquier sitio y tú dices, todo el mundo sabe quién es Jesús, aparecen muchas personas religiosas que creen en religiones, pero tú no sabes
¿dónde tú vas a llegar? Que van a necesitar que tú les escuches. Y resulta que después de mucho hablar y de 2 o 3 palabras, sí yo logré que esas personas entendieran de que me le fui por el lado de que, o sea, ¿y cómo tú crees que la burbuja? O sea, ¿cómo tú puedes creer? Y sí, o sea, no nos debemos de cansar de seguir hablando y expandiendo Muy bien, y muy bien. eso le llega a todas las personas, le va a llegar su momento de entenderlo. Ese es el ministerio, mi hermano, ese es el ministerio. Predicar la palabra porque comenzaste diciendo una gran verdad. Hay muchas iglesias, pero hay poca creencia. Porque las religiones como tal, no necesariamente están predicando, sino usando los pueblos para crecer y alimentarse a sí mismas. El objetivo es predicar el evangelio. Y si ahí hay tantas iglesias, debería todo el mundo ser cristiano, pero no son porque no hay una prédica que comprometa al hombre con su Dios, sino con su religión o con su iglesia, que son cosas muy diferentes. Y el compromiso es que entonces, en la medida en que se va desarrollando el ser humano, va abandonando la iglesia, va abandonando la religión, pero se va alejando del Señor y creyendo menos, porque nunca lo conoció. Tuvo 10 años, 20, 30, nació ahí, se cree ahí, pero no conoce a Cristo Jesús. Y como nunca le han predicado, nunca han conocido a Cristo Jesús, cogen cualquier ruta que no es justamente la ruta de la salvación. Y comienzan haciendo eso que tú decías, negando. A sabiendas. La Biblia escribe un hombre, sí, es verdad, el Espíritu Santo no escribe, inspira, que es diferente. Pero ya me imagino que tú te das mucho argumento, porque hemos hablado mucho de eso. No, eso mismo fue lo que le dije, Sí. precisamente así mismo. Le expliqué, si saben quién es el Espíritu Santo, que o sea, si entienden cómo actúa en nosotros y es chocante ver cómo en una ciudad Entonces católica. está predicando, hermano. Aleluya. Muy bien. es, ¿Quién más? Aleluya. ¿Alguien más? Pues todavía podemos orar. Parece. Vamos a ver si alguien más tiene ánimo. ¿No? No hay más nadie. No hay más nadie. Señor, en esta hora, Señor, entregamos esta clase, esta prédica, esta forma de información del reino. Padre, en esta hora también le pedimos que cada corazón que abrió su ventana para escuchar su palabra quede edificado, quede comprometido con el plan de salvación. Padre, pero que reciban también un frescor, un aliento, un ánimo nuevo, Señor, en su casa. Que las personas que están con dificultades reciban en su corazón esa palabra que usted le dijo a Pablo. Pablo, ánimo, porque usted lo necesita. Que cada hogar que abrió su puerta reciba la presencia del Espíritu Santo, mi Dios. Y por sobre todas las cosas, Señor, implante su reino entre todos nosotros. Se lo pedimos en el divino nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Amén, amén. Bueno, muchas bendiciones a todos. Amén. Amén. Dios Gloria a bendiga. Dios a todos. Dios bendiga. Gloria a Dios. Amén.